Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast de Filosofía al Ruedo, donde pensaremos la filosofía desde la cotidianidad y desde los rincones más apartados de la humanidad para construir sentidos filosóficos. En este primer episodio hablaremos de la fenomenología como condición de fenómeno y además el fenómeno transformado en el sentido del espíritu. Para este caso vamos a utilizar el texto llamado Introducción a la Fenomenología del Espíritu del escritor Wolfgang Boechat y sin más, comenzamos. Para entender el sentido del fenómeno vamos a utilizar entonces esta referencia que dice aquí que Hofstein presenta el término de fenomenología, que tiene una comparación como una relación histórica y conceptual. Se remite además a la posibilidad de establecerse como un vínculo definitivo dentro de la obra de Hegel. Recordemos que estamos utilizando la fenomenología del espíritu, pero parte de este sentido de la fenomenología va a ir cambiando a medida de que se presentan diferentes concepciones de la misma, y una de esas es precisamente, dice aquí, el adjetivo fenomenológico aparece de modo relativamente frecuente en la filosofía de Allen, del teósofo suavo o Heidegger. Con el término de la fenomenología, este autor comprende entonces el método que permite, cito aquí, entre paréntesis, el método que permite tener acceso desde la observación del fenómeno, cierro paréntesis, es decir, de la forma en cómo nosotros, los seres humanos, vemos los fenómenos a partir de la posibilidad de la observación. Además dice aquí que, dado el sentido de la naturaleza y la totalidad que se presenta, existen unas causas próximas entre la relación del sujeto que es capaz de comprender el fenómeno y su trascendencia. Es importante entender aquí, vuelvo a abrir citas, que la proyección que da ahora este filósofo, la fenomenología como una opción trascendental. Abro paréntesis de la cita. Dice aquí que es una doctrina de la apariencia. Cierro paréntesis. Es decir, que debe distinguirse de la naturalidad con la que Heidegger como Lambert hacen el uso de la terminología, es decir, hacen referencia a una doctrina de la apreciación, ¿cierto? En este caso se habla de la apariencia y de la apariencia de la observación del fenómeno. Es importante entender estas dos partes porque el uso de la terminología de alguna manera permite tener una distinción sobre aquello de lo que se habla desde una concepción más amplia. Si queremos hablar desde referentes filosóficos antiguos, podemos tomar las ideas de Platón o de Euclides, que hablan de los fenómenos en la ciencia natural como una múltiple manera de entender los fenómenos del universo o de la naturaleza. Recordemos entonces que estos filósofos se dedicaban a contemplar el sentido de la vida, y parte de ese sentido tiene mucha relación entonces con aquellos fenómenos que el universo y tanto la naturaleza presentan en la concepción de su realidad y de su apreciación. Es importante tener en cuenta esto porque el fenómeno como tal rechaza de alguna manera la construcción, ¿cierto?, de ideales propuestos por el hombre. En este caso, el universo y la naturaleza son los que permiten entender de alguna manera, o entender, hablo de entender como de separar y además de desplegar el sentido de cómo la naturaleza se enfrenta en la relación del fenómeno presentado hacia el hombre. Y esto es importante porque lo veremos en las líneas temporales, porque muchos filósofos utilizarán ese sentido del fenómeno como un rechazo hacia la formación de los planteamientos internos del hombre. Y desde esta perspectiva se habla de algo que está externo de él. Así entonces se concibe el espíritu, desde entender que el espíritu es algo interno, ¿cierto?, que además está en movimiento y que se presenta en los fenómenos de la naturaleza, desde esta perspectiva, como una manifestación. Y esa manifestación revela al espíritu absoluto todas las formas de su autoconocimiento. Es decir, que la forma de entender el fenómeno hará que el espíritu tenga un autoconocimiento en la medida de que la manifestación de este y la revelación del mismo tenga un sentido absoluto. Y desde esta perspectiva se crea entonces la concepción del espíritu. Es decir, el espíritu es todo aquello que se encuentra en movimiento, ¿cierto? El espíritu se encuentra en movimiento y el sentido del espíritu se presenta en el fenómeno cuando se trata con conciencia, entendimiento, autoconciencia, razón, etcétera, 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 que le va a dar a una forma de comprenderse o enlazarse
con el fenómeno. Con esto terminaríamos este primer capítulo. Espero les haya gustado. Espero haber sido muy claro en la explicación, en la sustentación. El texto hace parte del Fondo de Cultura y habla de la fenomenología del espíritu. En esta parte estamos hablando de la introducción. Agradecer a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, al profesor Andrés por dirigir el curso de seminario autor de filósofo moderno y a todas las personas que llegaron a este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.